Hoy tenemos un tópico, creo que lo llevan a su clase, ¿verdad? Sí, vayan a su clase, mis amores. Hoy tenemos una parte muy importante, hermanos, aquí en la iglesia de Dios Bendición. Primeramente agradezco a Dios el privilegio que me regala de estar aquí compartiendo con ustedes. Segundo lugar, hermanos, agradezco a Dios, al pastorado, los hermanos que tuvieron la oportunidad de que este servidor estuviese aquí presente y pudiésemos reflexionar en algo muy importante, hermanos. El mensaje, la reflexión de esta hermosa mañana le vamos a llamar el valor de los niños para Dios. El valor de los niños para Dios. A ver, díganme cómo se llama, hermanos. Muy bien. Y cuando hablamos de niños, hermanos, ¿qué viene a nuestra mente? Sobre todo los que ya peinamos canas. Fíjense que joven, bien merecido. ¿Se dan cuenta que los niños mismos con varios años ya con canas? Malaya cuando tenía 25, antes de los 90. Entonces, cuando llega a la idea de qué historias y recuerdos tenemos de nuestra infancia, ¿qué le viene a su mente a usted? Yo particularmente me acuerdo de un sábado. Un sábado estaba muy enfermo porque habíamos hecho una excursión una semana anterior, los niños y los adolescentes y jóvenes. Yo era niño joven, ¿sí? Tenía alrededor de 11 años en el año 1978-79, muchos años. Y me acuerdo que nos fuimos a unas ruinas, yo soy de la ciudad capital de Guatemala, y nos fuimos a unas ruinas que están en un lugar en Chimaltenango que se llama Tecpan. No sé si ustedes conocen o tienen la idea, pero está como a unos 85 kilómetros de la ciudad capital, y nos fuimos en excursión. Y eso lo tengo muy en cuenta porque llegaron los hermanos a pedir permiso a mi casa para que me dejaran ir. Porque mi mamá era, no, usted no va, que no sé qué, que es muy joven, que no sé qué, que está todo malcriado, que se sube sobre esto, y que hace esto, que hace lo otro. Ojalá que no me querían dejar ir. Pero me dejaron ir, porque había una maestra que siempre yo le decía el verso de memoria cuando pasaba aquí. Y por eso me sé muchos versos de memoria. Y te decía los versos de memoria. Entonces la maestra me apreciaba porque llegaba a la casa. Llegaba y hablaba y se ponía feliz de verme. Yo ahí me dio permiso. Pero allá, hermanos, en ese entonces habían unas manzanillas, esas que hacen así como de miel. Así como le dicen, hermanos. Y yo comí bastante de eso, hermanos. Me empaché. O sea, se le pegó una cascarita en el intestino y toda la semana, hermanos, la pasé mal. Pues el siguiente sábado no fui a la clase. ¿Y qué cree que hizo la maestra, hermanos? Fue a la casa con los niños para dar la clase. Y eso me marcó, hermanos. Me marcó. Todavía lo recuerdo. 78, tenía 11 años. Y ya le dije mi edad. Soy 67. 78, tenía 11 años, hermanos. Pero yo tuve el privilegio que mis papás me llevaron a mí a la edad de 5 años. Decía, en 1972, mamá me llevó a la iglesia de Dios a los 5 años. 5 años, y ese debe ser el privilegio. Y ha marcado mi vida. Ha marcado mi vida la iglesia. Por eso sé que es importante que nosotros, hermanos, tengamos en cuenta lo importante cuando pasan los años y esos gestos de amor que generamos nosotros los adultos para los pequeñitos, hermanos, quedan marcados para toda la vida. Y de eso se trata hoy, esta pequeña reflexión, antes de presentar al Señor en los niños. Y nosotros, hermanos, que los años han pasado, seguimos sirviendo al Señor con aprecio y cariño. Porque ahora
en mi edad adulta, casi llegando a los 60, hermanos. Estamos en el late 50, 57 años, el otro año 58, hermanos. Sigo recordando y sigo amando a Dios sobre todo, pero a la comunidad de fe que me da el privilegio de ser, hermanos, tener la oportunidad de crecer y honrar su nombre y darle honra y gloria por siempre. Amén. Y si no he visto justo desamparado y sin presidente que bendiga, Padre. Entonces eso me marcó y me ha convertido para amar a la iglesia y saber que soy un humano muy valioso para la honra y gloria de su nombre. Muchos muchachos estuvieron conmigo y ya no están en la iglesia. Ya no están, unos se han muerto. Otros no tuvieron el privilegio de la enseñanza que papá y mamá nos pusieron en la casa. Vivíamos nosotros, hermanos, en una colonia que se llamaba El Milagro. Imagínense, la colonia El Milagro, en el año 78. Había habido un terremoto en el 76, pero nuestra casa era de Pilepa, ni se cayó, hermano. Se sostuvo, ¿verdad? Entonces, estamos felices en la casa. Decía, papá, tenemos que irnos de aquí, mis hijos, tenemos que ir de esta colonia, tenemos que irnos de aquí. ¿Y qué hacían nuestros papás? Nos levantaban a las 3 de la mañana, yo ni entendía qué estaban haciendo. ¿A qué creen que nos levantaban, hermanos? A orar al Señor para que nos abriera las puertas y nos diera un lugar, una casa donde pudiera haber una salita, pudiera haber un televisor, pudiera haber una casa como normal, como todos queremos vivir. Porque mi casita era una casita de lepa donde era sala, comedor, cocina y el baño aparte. Y nomás todavía torteada. Imagínense ustedes cómo era eso, hermanos. Una humazón, las láminas todas negras, pero felices, con el Señor en nuestras vidas. Y hoy deseo hablarle a usted, querido papá, querido hermano, querida hermana. Hoy deseo hablarle a usted, estimado amigo, hermano joven. Debemos entender que los niños son una expresión muy importante para Dios y para su reino. Es importante. Cuando vemos nosotros Mateo 19:13, la cita que acabamos de leer, hermanos, nos habla acerca, se fueron presentados unos niños para que el Señor pusiese las manos sobre ellos y orasen, pero pasó algo muy triste. ¿Qué hacían los discípulos, amada iglesia? Los reprimían, los hacían a un lado. ¡Wow! ¡Qué triste! ¿O no es triste, hermanos? Claro que sí. Los niños, hermanos, son muy importantes para nosotros. Pero había pasado algo. Y nosotros los adultos, ahora lo digo yo cuando ya voy llegando casi adulto mayor, un adulto ya de la tercera edad, si usted quiere, hermanos, somos muy malos con nuestros niños. No los valoramos, no los entendemos. Y nosotros creemos que aunque nos digan y nos digan y nos digan, se nos olvida. Eso le pasó a los discípulos. Denle una vuelta a la página y vaya conmigo al capítulo 18. Capítulo 18 de Mateo, capítulo 18, verso 1 al 6. Vean qué les había dicho el Señor a esos discípulos, hermanos, en Mateo 18, 1 al 6. Querían saber quién era el mayor. En aquel tiempo, dice Mateo 18, 1 al 6. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando a Jesús, ¿a quién, hermanos? A un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como ese, a mí me recibe. Pero cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, subraya esa parte y no me gusta, pero es cierta. Mejor le fuera que se le colgase el
cuello una piedra de molino de asno y que se hundiese en lo profundo del mar. A mí me da miedo las hermanos. Hoy los invito a reflexionar. Jesucristo utiliza el ejemplo de un niño para debatir el espíritu egocéntrico que tienen los discípulos. ¿Sí? Porque estaban discutiendo quién era el mayor. Imagínense, hermanos. Acá hay quién es el mayor aquí entre nosotros, hermanos. Y Dios, ¿cómo así? No hay nadie mayor. Todos somos iguales. Todos somos imágenes y semejanza del Señor. Y muchas veces, hermanos, nos comportamos infantilmente. ¿Qué significa eso? Actuar inmaduramente. Pero otra cosa es ser como niños. ¿Cómo son los niños, hermanos? Inocente, decía mi abuelita, con los niños solo comer y rezar. Porque los niños dicen la verdad. Y 15 días fui a visitar a una hermana, yo a la casa. Estábamos ya para orar. El ratón cayó, decía la niña. Y la hermana con pena y vergüenza, que no quería que supiera que había ratones en su casa. Y cayó el ratón, mamá, cayó el ratón. Cayó el ratón. Sí, mi amor, ya cayó, ahorita lo van a recoger y lo van a. Con los niños, comer y rezar. Los niños son muy sinceros, hermanos. Entonces, una cosa es actuar infantilmente y otra cosa es, o sea, inmaduramente, y otra cosa es ser como niños, sinceros, con un corazón humilde. Se pelea con su amiguito por un carrito y al rato está jugando con el amiguito. Por eso le pregunto a la amada iglesia, ¿habrá alguna parte en nuestra vida que nos estemos comportando infantilmente, amada iglesia? ¿Habrá una parte en nuestra vida donde nosotros nos rehusamos a madurar? Recuerden que tenemos que ser como niños para tener acceso a dónde, hermanos, al reino eterno, bendito Dios. Entonces, hermanos, tomemos eso muy en serio. Otra pregunta. ¿Es importante, amada iglesia de Dios en Edison, evangelizar a nuestros niños? ¿Sí o no? Es importante. Muy bien. ¿Es importante dedicarle tiempo a un niño, hermanos? ¿Es importante hablarle acerca del Señor a un niño? No creamos que la iglesia, que los niños son la iglesia del mañana. No. ¿Qué creen ustedes? Es la iglesia del presente, la iglesia de hoy, que están siendo formados, están siendo entrenados para liderar el día de mañana. Esos son los niños, hermanos. En nuestra mente, por favor, que eso nos toque, subrayemos, que yo toque nuestro corazón. Entonces es importante aquí que no solo la iglesia, hermanos, se compone de ovejas, de nosotros como adultos, sino también de corderitos, ¿o no? Claro que sí. Ellos también, los corderitos, toman parte, hermanos, de la iglesia del presente de nuestro Señor. Entonces, cuando miramos a un niño dentro de la iglesia, podemos entender que Dios, hermanos, ha llamado a tener nosotros disposición con nuestros niños. Y son parte del servicio de lo que se hace para honra y gloria de su nombre, hermanos. Tenemos que incluirlos en un ambiente de la iglesia. Y hoy, por ejemplo, a Dios lo que es de Dios, al César lo que es del César. Yo los felicito, hermanos, cuando veo que pasan niños aquí a decir los textos. Cuando veo muchachos y jóvenes dedicándose a un instrumento. Tienen que ser inclusivos. Tenemos que ser inclusivos, hermanos, con nuestros pequeños, con nuestros jóvenes, con lo que nosotros somos, hermanos. Somos parte de un pueblo. Eso nos marca, hermanos. Al contrario de lo que hacen los niños del mundo, hermanos. Ellos se vuelven independientes y no a ser dependientes de Dios. Recordemos que los niños dependen de papá y dependen de mamá. ¿O no, hermanos? Claro que sí. Necesita de un adulto responsable
un adulto con la capacidad de creencia, un adulto, hermano, que conozca a Jesucristo, que reconozca al Señor como su Salvador. Y es importante que nosotros tengamos a nuestros niños para hablarles de Dios y de su palabra. No solo de contarles historias bíblicas, hermanos, no, sino la capacidad de que crean que Jesucristo es nuestro Señor y Salvador. Evangelizar a nuestros niños. No es solo de contarles una historia, qué bonito, y que novela, y que el arte, y los animalitos, perfecto. Pero necesitamos, hermanos, también evangelizar para su capacidad de creencia, para que más tarde ellos tomen la decisión de conocer la necesidad que hay, la necesidad espiritual de poder conocer a Dios. Nuestros niños están siendo muy bombardeados por influencias negativas. Y hay una fuerte advertencia para nosotros como hijos de Dios, hermanos. No les impidamos que ellos, hermanos, no entren al reino de los cielos. Dice, pero si alguno de estos pequeños que confía en mí caiga en pecado por alguno de nosotros, sería mejor que aten una piedra al molino alrededor de su cuello y se ahoguen en las profundidades del mar. A mí la verdad me da escalofrío oír eso, hermanos. Los niños son muy creíbles, todo lo creen. Decía un niño en la congregación que había una niña que le gustaba al niño, porque se cree que en la casa se enamoran, en los niños se enamoran. Yo no creía eso, pero sí es cierto. Y a la niña le interesaba el niño. Y le dice el niño, ¿tú amas a Dios? Le dice el niño, iglesia. No, eso no te puedo creer. Pero no amas a Dios. Suena quizás como risa, como chiste, pero al final el niño estaba siendo orientado, hermanos, en las cosas espirituales, en las cosas de Dios, en las cosas creíbles. Lejos de contarles fábulas, historias, hermanos, este niño está aumentando la capacidad de creencia en Dios y orientado a una fe correcta. Eso es lo que pasa a nuestros niños. Me pasa algo también, he visto amigos, porque he crecido, que los padres les enseñan la palabra y los ponen a orar y todo, y sobre todo lo que pasa. Total que ahí queda. No quiero, no me gusta. Pero sabe una cosa, hermano y hermana, como adultos cumplimos con nuestra responsabilidad. El evangelio del Señor quedó en ese corazón. En ese corazón quedó la palabra sembrada. Dice, Apolo regó, alguien sembró, ¿y quién da crecimiento? El Señor. Créame que mañana ese niño en su adversidad, o ese adulto, esa persona, con problemas, con dificultades, con adversidades, pero con esa semilla sembrada en el corazón de ese niño, hermano, va a germinar. Y he visto muchachos que han regresado, como el hijo pródigo, hermanos. Y dicen, ¿qué pasó conmigo? Cuando era niño, yo hacía esto, yo hacía lo otro. Nunca es tarde, hermano. Dios está con los brazos abiertos esperándote. Es más, te ponemos el anillo de pertenencia y eres parte del pueblo de Dios. Arrepiéntete y sirve a tu Dios como tú tienes que hacerlo. Y empieza su vida, hermanos, llena del Señor. Eso nos queda a nosotros hacer como eso. Así que, hermanos, cuando miramos algunos aspectos de lo que es Mateo 19, entonces nosotros vemos cómo Dios hace las cosas bien importantes. ¿Qué me enseña a mí Mateo 19? Primeramente me enseña a procurar que los niños se acerquen a Jesús. Nosotros como adultos tenemos que hacer un canal que los niños tengan el contacto con Dios. Fíjense pues, el verso 13, se fueron presentados unos niños para que pusiesen las manos sobre ellos y orasen. Un cuadro alentador, hermanos. Los padres vienen, llevan a sus niños para que ellos se acerquen a Jesús.
Vemos aquí algo muy lindo, un cuadro muy maravilloso, ver que los padres quieren que sean los niños bendecidos por Dios y mostrarles el camino de salvación. Usted puede decir, es que mi hijo es muy pequeño, hermanos. Hermanos, aprovechemos a nuestros niños pequeños a influenciarlos con las verdades eternas, con las verdades del reino de Dios. El Señor va a hacer la obra en la mente de estos pequeños. Ellos están con toda la capacidad y con toda la libertad de absorber qué es el reino de Dios, qué es la necesidad de arrepentirse, qué es la dificultad de poder aprender. Tengo hermanos. Nos llevaron a la iglesia los dos. Somos 4 hermanos. 3 nos bautizamos. Yo me bauticé cuando tenía como 22 años. Mi hermano que le estoy contando se bautizó a los 37 años. 37 años. Otro, mi hermana se bautizó como a los 20. Somos 4. Y decía él, ¿pero para qué me voy a bautizar? Porque criados en la misma iglesia, haciendo lo mismo, pero muchas veces los corazones no son sensibles a escuchar la palabra del Señor. Pero el Señor en su misericordia y en su gracia tiene compasión de ellos, hermanos, y los llama para ser parte de un pueblo que testifique y dé honra y gloria a Dios. Pero tengo un hermano pequeño, algunos de ustedes lo conocen, que se llama Gerson. Él se bautizó a los 15 años. Y no lo querían bautizar porque tenía 15 años. Si quiero bautizar, pero te vas a equivocar, que no sé qué. Yo me quiero bautizar. Yo quiero servir a Dios y quiero servir a Dios. Total que lo bautizaron con el permiso de mi papá, firmando un montón de cosas, porque el muchacho era irresponsable. Tiene ahorita 48 años y yo lo veo sirviendo a Dios. Y digo yo, bendito Dios por él. Los muchachos, hermanos, habemos de toda clase de cosas, pero lo que sí ayuda mucho es que nosotros como adultos en casa orientemos también, hermanos, a nuestros pequeños. Hay algo muy importante que debemos tomar muy en cuenta, y sobre todo aquí en la iglesia, el ministerio infantil dentro de la iglesia. Es muy importante el trabajo de los niños, hay que valorarlo, hermanos. El esfuerzo de los maestros, el sacrificio de los maestros, la inversión que se hace, el tiempo que se dedica, orar por estrategias, por formas, capacidades, de dones, usarlos en favor de la niñez, hermanos. Porque ellos, hermanos, están siendo bombardeados por tantas cosas difíciles en el exterior. Por eso el ministerio infantil no solo, hermanos, requiere apoyo del pastorado, requiere apoyo de toda la iglesia, de toda la congregación, respaldando este ministerio. ¿Acaso no queremos niños como David, hermanos? El de la Biblia, como Josías, el de la Biblia, como Samuel, como Jeremías, como Daniel, como Juan el Bautista, niños como Timoteo, como Jesús, hermanos, en su infancia. Claro que queremos niños así. ¿Acaso no queremos ministros dentro de la iglesia? ¿No queremos pastores? ¿No queremos ancianos? ¿No queremos diáconos dentro de la iglesia? Amén, hermanos. Necesitamos llamarlos para expandir el evangelio y poder que esos niños sean instrumentos para honra y gloria de su nombre. La clave, dediquémosle tiempo a nuestros niños, tanto en la iglesia como en nuestros hogares, hermanos. Podemos nosotros dedicarle tiempo, enseñarles los principios del reino de Dios, no menospreciándolos y hablándoles siempre de su palabra. Hay algo clave aquí. Nosotros tenemos que estar llenos de la presencia de Dios para hacer eso. No podemos hacerlo, hermanos, si estamos lejos del Señor. Todos, hermanos, estamos afanados en nuestros muchos quehaceres. Y muchas veces descuidamos a nuestros niños. Quizás, hermanos, no tenemos algunas costumbres arraigadas, algunos programas que no son para ellos, son un obstáculo directo para nuestros niños, y ellos no pueden obtener la bendición de Dios. Pero saben una cosa, hermanos,
Quizá estamos actuando como estos discípulos ignorantes. Quizá no porque seamos malos padres, quizá no porque no valoremos a nuestros niños, sino porque no estamos enfocados en nuestras necesidades. Pero se nos olvida muchas veces el profundo corazón de nuestros niños. Tenemos que estar pendientes de nuestros niños, de nuestras necesidades, hermanos, las necesidades espirituales de nuestros hijos. Sí podemos hacerlo, hermanos. Quizás usted trabaja todos los días, trabaja muy tarde, pero entre su espacio, entre su tiempo, hermanos, le aseguro que tiene algún espacio para poder dedicarle tiempo de calidad a su pequeño y enseñarle las cosas eternas de Dios. Podemos hacerlo, hermanos. Dice el Señor que no solo de pan vive el hombre, sino de qué, hermanos, de toda palabra que emana de la boca de Dios. Instruye al niño en su camino. No dice así su palabra, o es mentira lo que dice la palabra. Para que cuando fuere adulto no se aparte. Entonces recordemos que un niño, al igual que un adulto, es una persona valiosa para Dios. ¿Verdad que Cristo murió por un niño, hermanos? Amén. Entonces introduzcamos el camino de Cristo. Démosle, hermanos, testimonio. La bendición de que sus padres guíen por las sendas de justicia a un pequeño. Eso nos marca a nosotros los niños, hermanos. Hay un parque ahí. Yo quiero ir al parque, y nunca me llevan al parque, porque papá siempre está ocupado. Que te voy a llevar a que te subas al columpio. Y para uno quizás es algo tan sencillo, pero uno de niño, hermano, quiere ir a jugar al columpio. Para ellos es lo máximo que puede haber. Apartemos un tiempo de calidad para ellos. No importa nuestras ocupaciones. Tenemos que sacar tiempo para nuestros niños y sobre todo para apacentar a esos corderitos del rebaño del Señor. Amén, hermanos. Amén. Los niños tienen profunda necesidad, ¿saben ustedes? O no, un niño tiene necesidad. ¿Qué cree usted? Los niños tienen necesidad, hermanos. Pasan momentos difíciles. 100 adultos y 30 niños. Sí, de verdad. Ellos pasan dificultades. ¿Cómo te fue en la escuela, mi amor? Es que el maestro es pendiente. ¿Y se está bien? Sí. ¿Y qué usted quiere decir para el maestro? Usted como mujer de Dios, hombre de Dios, sabia, diligente, interesada en las cosas de Dios de su niño. Pero usted sabe cómo se portó, mi amor. O sabe usted que no, yo me porté bien. ¿Qué sé yo? Pero los padres tenemos que luchar con el tiempo para dedicarles a ellos. Tenemos que hacerlo. Recapacitar en ese punto, por favor, amada iglesia. Dedicar tiempo de calidad a nuestros niños en sus necesidades. No escatimemos la oración por nuestros hijos. Ellos la necesitan, hermanos. Oremos por nuestros hijos. Señor, yo te pido por mi hijo. Dios, que tú lo bendigas, lo guardes, lo llenes, que te busque. A mí también dame sabiduría para poderle hablar a mi pequeño. Una vez una hermana me llamó, Johnny. Fíjese que esta muchacha me salió con unas cosas que yo ni sé ni qué. Cuénteme, hermano. ¿Qué dicen los dinosaurios? ¿Qué dicen los dinosaurios? ¿Qué le digo? Yo tengo la respuesta, le digo, hermano. ¿Usted quién investigó? Es que no me gusta hablar de usted. No me gusta. Tenemos que indagarnos. Ahora está bien fácil la tecnología, hermanos. Google. No sé si me entiendes. ¿Qué es eso? Con un smartphone. Hermanos, podemos actualizarnos con nuestros niños. Muchos jóvenes tienen muchas preguntas. Oye, hermano, ¿y cómo es eso que se partió el mar? ¿Cómo es eso que Jonás se tragó, que el pez se tragó a por si no puede estar ahí un ser humano? Se muere a los 3 días. ¿Cómo así? Que el mar se partió. ¿Cómo es eso que la mujer se convirtió en plata de sal, hermano? ¿Y qué responde?
Preguntémosle al hermano José Ayala, el pastor Ayala lo sabe. El libro empieza a creer, hermanos. Seamos curiosos, investiguemos, analicemos, que no nos gane la escuela a los niños. ¿O será que no tiene respuesta a la palabra? ¿Será que no tiene respuesta, hermanos? ¿Tiene respuesta? Claro que tiene respuesta a la palabra. Ahí hay respuesta. ¿Quiere historia de amor? Hay historia de amor. ¿Quiere enamorar a alguien? Aquí le dice cantar, esas cosas bien lindas para que enamore a alguien. ¿Estrategias? ¿Hay estrategias? ¿Es verdad? Y no me cree. Estaba la Sulamita y estaba Samuel. Esa es la cuenta después de la predicación. Porque no es ese tema. Pero ¿cómo la Sulamita no quería a Salomón? Ayúdenme a buscarlo, ayúdenme a buscarlo. Capítulo 3, capítulo 6 de Cantares. ¿Y dónde puede estar? ¿Por qué lo conoces? Ha de estar en el huerto. Ahí está en el huerto. ¿Y el huerto qué significa en Biblia? ¿Qué es el huerto en Biblia? ¿Qué hacía Jesús en el huerto? Ahí estaba la presencia de Dios. Y en el huerto de Edén estaba Dios. Pues el que está en el huerto, lejos de Salomón, lejos de andar hablando de su novia porque lo había cortado, ¿qué estaba haciendo? Estaba orando a Dios para que regresara. Y la mujer sentía la presencia de Dios y lo andaba buscando con sus amigas. Es bien lindo, hermanos. De verdad. Miren, hay tantas historias que nosotros nos permiten el poder ver lo maravilloso que es su palabra. Hay respuesta. Si hay fósiles de los dinosaurios, ¿será que existieron o no existieron? Que alguien me explique, ¿verdad? Ya tengo con curiosidad. Pues esas son las preguntas, hermanos, que hacen nuestros niños. Ahora, es muy triste que nuestros niños, muchos niños, están enfocados en una pantalla, en una tableta. Son muy sensibles a la tecnología. Y aquí no es que sea malo. El asunto está que se están volviendo insensibles a las cosas de Dios. Y nosotros como adultos, ¿qué tenemos que hacer? Velar como adultos espirituales. Pues claro, si no eres espiritual, hay que se le meta a los muchachos ahí. Pues si vos que no sé qué. Y a los niños, su mundo. Pero si usted es una persona que ama a Dios y teme a Dios y quiere bienestar de su niño, hermano, no va a permitir que su niño se pervierta en ese camino y se salga de la ruta importante de Dios. Ese punto, hermanos, de que nosotros podemos ser obstáculos para nuestros niños es muy profundo. Tenemos que analizarlo muy bien y ver las experiencias en la vida. Tenemos que permitir que nuestros niños no se salgan, hermanos, del camino del Señor y que anhelen servir al Señor y al llamado que Dios hace para su obra. Porque me da pena este pasaje. Si nosotros pudiésemos recordar, y eso es lo que yo ahora tengo en mi mente, Mateo 18:6. ¿Qué dice Mateo 18:6? Lo leímos, hermanos. En la versión Nueva Traducción Viviente, ¿qué dice? Sería mejor para ustedes que se aten una piedra de molino alrededor del cuello y se ahoguen en la profundidad del mar. Cuidado, hermanos. Como padres, como abuelos, como amigos, como sobrinos, como primos, tenemos una gran responsabilidad. Que Dios nos ayude a comprender que los niños no son un juego en el reino de Dios. Ellos son una gran responsabilidad para nosotros. Una responsabilidad que nosotros como adultos tenemos en el reino. Porque ¿qué dice su palabra, hermanos? Que de los niños, ¿qué es? El reino de Dios. ¿Lo creen? Amén. Yo lo creo, hermano. Y es una reflexión que nos insta a nosotros como adultos a tomar muy en serio, hermanos, el ministerio. Estamos hablando desde el punto de vista de nuestra iglesia. Lo que nosotros debemos hacer así como iglesia, lo que debemos hacer en casa, y la influencia
y lo que está viviendo el mundo hoy, hermanos. Tenemos que ser muy cuidadosos, muy sensibles, muy diligentes con nuestros pequeños. Que lo creen todo lo que ustedes digan. Esta cosa fea que está ahorita, que quieren aprobar, que el niño decida cuando tenga uso de razón si quiere ser hombre o quiere ser mujer. A lo mejor. ¿Cómo así? O sea, la gente está tan pervertida que el niño lo cree, hermanos. Y es aquí donde nosotros, como cristianos espirituales, debemos, hermanos, empaparnos de las cosas de Dios, llenarnos de su presencia y en oración luchar porque nuestros niños se mantengan sirviendo al Señor. Que no dependa de nosotros que nuestros niños se alejen. Si mañana Él dice, yo no quiero nada de lo que me dijiste, por esta y qué razón, está allá Él. Como les digo, en mi familia con mi hermana, a los 37 años se bautizó. ¿Y por qué se bautizó a esa edad? Porque dice, esto decía él, nosotros tenemos un mensaje, cuando estaba en Estados Unidos, en la iglesia, que son aquellos que aquí en Guatemala, trabajando en la iglesia, allá hacer dinero. Sí, esa es lo que usted puede. Él quería hacer dinero, que se quedó en la iglesia ahí todo el sábado. ¿Están haciendo ustedes en Estados Unidos? Pero orando, porque él tenía un proceso diferente, criado con la misma enseñanza. Un ministro que vive aquí mirando a nosotros, hermanos de México, fue a Guatemala, en una multitudinaria predicó y lo escuchó. Y nos llaman a la voz, te pilas esa pilas. La presencia de Dios estaba tocando, la semilla que estaba en él estaba germinando. ¿Y saben qué le digo a Dios ahora? Es candidato a ministro. Y digo yo, vale la pena, celebrar el Evangelio de Jesucristo en el corazón de ustedes. Amén. A Él le sea la honra y la gloria hoy y siempre.